Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Wilmer Alejandro Rodríguez Castiblanco. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD del programa Agronomía. Voy en cuarto semestre. Soy del grupo 46 y vamos a hacer la exposición de esta tarea 2, que es identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Bueno, la pregunta número 1 dice: explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Bueno, como factores tenemos 3, ¿no? Entonces podemos decir que el oxígeno, el agua, la temperatura, el clima, los nutrientes, el pH, las cuales nos influyen en la descomposición de materia orgánica para dar inicio a actividades agronómicas, para el buen manejo de un cultivo o de una cosecha. Aquí podemos ver los componentes, recursos, condiciones que nos influyen para el crecimiento microbiano. Entonces, como recursos podemos encontrar la humedad, los nutrientes y el oxígeno. Sin agua no podemos vivir nosotros, entonces también lo tienen que hacer las plantas, los animales, etc. Lo mismo que con el oxígeno. Y en condiciones tenemos el tiempo, la temperatura y la disponibilidad de agua. Pregunta número 2. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Entonces decimos que son especies las cuales se destacan por realizar diferentes actividades, pero que interactúan en las mismas, o sea, tienen que estar en compacto, en unión, para poder realizar estas actividades. Los microorganismos son poblaciones que desarrollan limitaciones para nuestra salud y para la de las plantas. Sin embargo, hay microorganismos que son beneficiosos y que ayudan en el crecimiento de las plantas. La comunidad microbiana. Entonces podemos decir que la comunidad microbiana rizósfera son organismos que producen beneficios a la planta, como les acaba de decir, en donde se ve reflejado el crecimiento de esta. Entonces podemos decir que los hongos pueden ayudar a que se produzcan nutrientes y dar belleza o comercialización a esta planta. Entonces podemos aquí ver el ejemplo de los hongos de género Trichoderma. Ahí vemos la imagen. Otra comunidad son la comunidad microbiana sintética, que son llamadas las cocultivos, que son grandes especies microbianas, las cuales son de gran interés para generar capacidad y comportamientos celulares. Entonces son los que dan positivismo a una población. La pregunta número 3. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, estos organismos son beneficiosos para el suelo ya que producen metabolitos como vitaminas, enzimas, ya que estas son nutrientes que contribuyen para el crecimiento beneficioso de la planta. Ayudan a tener un buen manejo agronómico, por decirlo así. Estos nutrientes son absorbidos por las raíces de la planta para poder tener un favoritismo. Bueno, aquí podemos decir que la competencia entre microorganismos se ve a la pelea de alimento, en donde se favorecen o a veces se desfavorecen, en donde se crean nutrientes en la tierra para beneficio de la planta. También podemos decir que son cooperadores positivos que aumentan la efectividad en la contribución. Entonces acá en el primer cuadro vemos que la trichoderma se insertan enzimas como celulasas, glucanasas, lipasas, proteasas, quitinosas. Estas son beneficiosas para la pared celular, la cual inserta estructuras especializadas con el fin de absorber nutrientes. Perdón. Por otro lado, vemos los microorganismos que son beneficiosos para el suelo. Entonces, como primero tenemos las bacterias, los actinomicetos, los hongos, las algas, los protozoarios.
ya que estos ayudan a tener un suelo fértil y que sea beneficioso para un cultivo. Entonces, para un buen desarrollo vegetal que permita contribuir nutrientes importantes a la planta y tener un cultivo productivo y bien desarrollado que tenga economía para nosotros y para los agricultores, obviamente. Pregunta número 4. De acuerdo con la explicación que se encuentra en la página 158 de Madigan 2015, realice manualmente un dibujo de una curva de crecimiento bacteriano y explique con sus palabras cada una de las fases del ciclo de crecimiento. Bueno, en mi dibujo vemos que hay 4 fases: la fase de latencia, la fase exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte. Eh, en la parte vertical vemos que es el registro de números, o sea, el aumento de bacterias. Y en la parte horizontal vemos el tiempo, o sea, el transcurso de que dura cada bacteria. Bueno, la fase de lactancia es la adaptación, el reconocimiento a las condiciones de llegada de estas bacterias. La fase exponencial, que es nuestra segunda fase, es la fase de crecimiento, en donde hay reproducción, el crecimiento aumenta y donde el alimento se evidencia en aumento, por decirlo así, o sea, el sustrato y los nutrientes son de gran importancia en esta fase. La fase estacionaria es que debido a que el alimento se acaba, ellas quedan ahí, o sea, para su crecimiento. Y la fase de muerte es que las bacterias mueren por no tener alimento y va disminuyendo el número de células. Pregunta 5. De acuerdo con la lectura del artículo titulado Plant Microbe bueno, el cual se encuentra en la guía de actividades, existe principalmente 4 mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas y el impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Realice un mapa conceptual donde explique estos mecanismos. Ahí también te dejo el link de acceso por si no se ve en la siguiente imagen. Bueno, los mecanismos beneficiosos son la antibiosis, el parasitismo, el sideroforos y la resistencia sistémica inducida. Decimos que la antibiosis es cuando la especie produce una nueva sustancia que compone e interactúa con otra especie. Ejemplo, los hongos. El parasitismo. En este hay 2 seres los cuales deben hacer unión y tener una buena relación, o sea, tienen que compactar porque el uno depende del otro, en donde este trae beneficio o a veces trae negativismo, por decirlo. Y de ejemplo tenemos los muérdacos. De los sideroforos son generalmente compuestos de hierro, el cual es secretado por los mismos microorganismos. Y la resistencia sistémica inducida es que su misma palabra nos dice que las bacterias son las que inducen este tipo de mecanismo y son llamadas rizobacterias, las cuales se encargan del crecimiento de la planta. Bueno, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Bendiciones y feliz día.